La semana pasada vimos Apocalipsis 8. Nos quedamos ahí en Apocalipsis 8. Si te acuerdas ahí, cuando Jesús abrió el séptimo sello, que es el último de los sellos, y es el que nos va a llevar al final. Pero antes de eso trae consigo algunas cosas antes. Todo lo que sigue de ahí para adelante está dentro de ese último sello. Y para empezar, pues las trompetas. Todas las trompetas de las que habla Apocalipsis son parte del último sello. Todas absolutamente. La semana pasada vimos las primeras 4 trompetas. Si te acuerdas, con la primera trompeta vimos que hubo un granizo enorme, decía, pero eso era en la vida espiritual. En lo terrenal lo que íbamos a ver es que los árboles y la hierba iban a morir. Y acuérdate que esta es una de las claves para ir entendiendo el libro de Apocalipsis, ir distinguiendo lo que va a suceder en la vida espiritual, irlo distinguiendo de lo que vamos a ver en la tierra. Entonces yo creo que hasta lo que hemos visto, de eso se trata todo, de ir distinguiendo lo que vamos a ver y de lo que no vamos a ver. Por ejemplo, decimos, en el séptimo sello están las trompetas. Cada que empieza una dice el libro que sonó una trompeta, ¿no? Que el ángel hizo sonar la trompeta. Pues esa es la primera pregunta, si la vamos a escuchar nosotros, y no vamos a escuchar esas trompetas. Son trompetas que sonarán en el mundo espiritual, es decir, en el cielo. Pero nosotros, ¿cómo vamos a saber si ya pasaron o no? Es decir, ¿cómo vamos a saber si ya sonaron esas trompetas o no? Igual como hicimos con los sellos, con los 6 sellos, los vamos a distinguir por lo que Apocalipsis nos va a ir diciendo que va a pasar en la tierra. Por ejemplo, la segunda trompeta vimos que trajo como una montaña que fue lanzada al mar. Eso fue en el mundo espiritual. Pero en el terrenal vimos que hablaba de que el mar se iba a contaminar y que iban a morir la tercera parte de los seres del mar. Es decir, eso es lo que sí se va a ver, la contaminación de los mares. La otra trompeta hablaba, ¿te acuerdas?, de contaminación, pero ahora de los ríos, ¿no? Y eso es de lo que sí se va viendo. Y por eso decíamos, oye, ¿cómo vamos a saber que ya estamos allá? Pues por lo que se ha visto, ¿no? Porque ya lo hemos visto. Y si te acuerdas, cerramos Apocalipsis 8 con algo que decía un ángel. Dice en el 8:13, miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz, ¡ay, ay, ay! De los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. Es decir, lo que decía es, ahora sí, los 3 que vienen son peores que los primeros 4 toques de trompeta. Y ahí vamos a comenzar en Apocalipsis 9, ¿no? Apocalipsis 9:1. Dice, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo, como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Yo creo que ilustra con más claridad lo que decíamos ahorita, de que tenemos que ir distinguiendo lo que se verá de lo que no se verá. Por ejemplo, aquí dice, vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, pero luego dice que se le dio la llave del pozo. Pues tú imagínate si vamos a ver una estrella caminando con unas llaves, pues ya ni digamos en las manos, las estrellas no tienen manos, ¿verdad? Es decir, eso es lo que está en el mundo espiritual. Nosotros no vamos a ver a esa estrella caminando. No vamos a ver, yo creo que ni siquiera el abismo de donde salieron, yo creo que ni siquiera el humo.
lo que va a ser visible para nosotros, dice en el 9:2, que abrió el pozo del abismo, que subió humo del pozo, como humo de un gran horno, y luego dice, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Es decir, eso es lo que veremos, o más bien lo que se debe ya haber visto, ¿no? Un día que se oscureció el sol y el aire. Pero no vamos de ninguna manera, imagínate, a ver una estrella caminando, ¿verdad? Seguimos ahí en el 9:3, dice, ahora, del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Otra vez igual, o sea, la pregunta es, ¿vamos a ver las langostas? Pues no las vamos a ver, ¿no? Imagínate otra vez unas langostas caminando sobre la tierra. Dice en el 9:4, se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni árbol, sino solamente a los hombres que no tienen el sello de Dios en sus frentes. Es decir, los que todavía no eran hijos de Dios hasta ahí. A ellos es a los que les permitió hacerle daño. Dice en el 9:5, y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen nada más, 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Yo creo que ahí está la clave. O sea, por ejemplo, no vamos a ver la estrella, tampoco vamos a ver las langostas, estas que ahorita va a decir incluso cómo son. Pero sí dice lo que esas langostas van a hacer en el mundo. Dice que van a atormentar a hombres. Dicen solamente a los que no tienen el sello de Dios. Dice, no los van a matar, sino que los van a atormentar 5 meses. Y su tormento será como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Entonces, ¿de qué está hablando? Pues de que el hombre va a sentir eso. Está hablando... Pues yo creo que pueden ser varias cosas, pero lo más seguro es que es otra vez una enfermedad, ¿no? Que dice, es como cuando un escorpión le pica al hombre, pues tú tienes que ir a ver qué pasa cuando un escorpión le pica al hombre. Si buscas ahí un poco, claro que el tormento de el piquete de un escorpión es un tormento en realidad, ¿no? Es algo muy doloroso. Los síntomas de una picadura de escorpión, dice que son fiebres, escalofríos, convulsiones, que te aumenta el ritmo cardíaco y la presión arterial y desde luego, pues dolor, mucho dolor. Un piquete de un escorpión hasta te puede hacer, lógico, te puede matar y te puede hacer caer en coma. Entonces, si te fijas otra vez, pues yo creo que está hablando de una enfermedad que tiene estos síntomas, ¿verdad? Que provoca estos síntomas. De ahí tú puedes agarrar, hay muchas enfermedades que pueden producir estos síntomas, ¿no? Dolores, fiebres, pues hay muchas enfermedades así, ¿no? El cáncer, yo creo que se asemeja mucho a esto, depende de en qué parte o en qué órgano del cuerpo lo tengas. Pero si te fijas, otra vez, como habíamos hablado de todos los sellos, es eso, ir distinguiendo. O sea, no vamos a ver las langostas, pero vamos a ver algo que al hombre le hace padecer como si le hubiese picado un escorpión, ¿no? Una enfermedad que provoca eso en el hombre. Pero esa plaga es discrecional porque dice que únicamente es a los que no tienen el sello. Así es. Nada más está mandada para ellos. Pero si te fijas, tiene que ser un tipo de enfermedad. De hecho, ya hay, o sea, hay enfermedades que existen ya en donde desean morirse, o sea, ¿Sí? que se haya mejor terminar antes de seguir su... Te digo, hay muchas, pero por ejemplo el cáncer depende del órgano en que lo tengas y de lo doloroso que sea. Pues es lógico que hay gente, como dice el 9:6, en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Es decir, no los va a acabar esta enfermedad, ¿no? Porque así fue el mandato de Dios, solamente que los atormentase. No. ¿Está considerando eso? ¿Ya también ya ocurrió? Sí. ¿O consideras que la gente que sufre de esa manera es porque no tiene
o sea, porque no es hija de Dios. Así. Es como también es algo similar a la gente que le da SIDA, Sí, sí, sí. porque se va desecando. Ujú. ¿Por qué te digo esto? Porque yo lo viví por parte de un sobrino que le dio eso, el SIDA. Pues desbarataron muerte, se fue a enfermar de ello. Pero es que él estaba, se quedaba en la obra, Ajá. de hacer casas, y ahí se quedaba en las casas que iban haciendo. Ujú. Y un día se enfermó de eso y un amigo de él lo llevó con mi tía, nieto de mi tía, mi papá. Ajá. Y se empezó a chupar de aquí y los ojos se le empezaron a meter. Y bien delgadito, de cuenta que todo se fue chupando para él. Hasta que llegó un día, se murió aquí y lo llevaron como dormido en el carro. Lo fueron a dejar a su casa. Ok. Y ya no llegaron y lo dejaron y se murió. Pero de cuenta, en el lugar donde él dormía, olía como a un animal descompuesto. Pues ya estaba descompuesta, aunque estaba. Podrido por dentro. Ajá. No olía feo. Sí, sí. Pues digo, no está exactamente claro cuál es, pero digo, eso es lo que está hablando, de una enfermedad que produce eso, ¿no? Que dice en el 9:6 que incluso buscarán la muerte, es decir, será tanto el tormento y tanto el dolor que los que padecen llegará un momento en que desearían morir, pero no morirán. ¿Y por qué no morirán de esta enfermedad? O sea, porque así les fue mandado, si te fijas. No los mandé que los matasen, nada más que los atormentasen 5 meses. Y luego mira en el 7 cómo después describe las langostas. Ahí Apocalipsis, desde el 9:7 en adelante, dice que el aspecto de esas langostas era semejante a caballos preparados para la guerra, y en las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones. Imagínate verlos en la tierra, pero ahí te mueres nomás del puro susto, ¿no? Pero te digo, yo creo que ese ha sido el tenor hasta ahorita de Apocalipsis, de ir distinguiendo lo que está en el mundo espiritual de lo que vamos a ver o se vio en el mundo terrenal. Dice en el 9:9, tenían corazas como corazas de hierro, y el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. 10. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante esos 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Entonces te digo, lo primero es eso, que se va a ver los síntomas en los hombres, pues es una enfermedad, pero no veremos las langostas, ¿no? Entonces, digo, es una enfermedad, sea cual sea, muchas pueden ser, ¿no? Pueden haber sido, desde cuándo han existido enfermedades, hemos visto unas que ya incluso ya no existen, que ya no hacen tanto daño, como la polio cuando estuvo en su momento, enfermedades que se supone que hemos ido controlando, pero siempre ha habido, ¿no? Yo creo que al principio, igual cuando la ciencia no estaba tan avanzada, pues te morías de una gripa, ¿no? Te morías de así es, ¿verdad? Tantas cosas, tantas enfermedades que han existido, ¿no? Pero hoy si te fijas, desde aquellos años y hoy ves las enfermedades y no las ligamos como con estas cosas, no le vemos la relación, como decíamos la semana pasada, como la ciencia nos explica todo, hoy nos quedamos más con la explicación científica. Aquí no lo dice, pero de repente puede uno enderezar, esto puede enderezar su camino. De hecho es la intención del Señor. Ahorita te digo, más adelante es donde lo dice. ¿Te acuerdas una vez que nos adelantamos? Donde dice, y los muertos, digo, y los que quedaron, los que no fueron muertos, aún así no se arrepintieron. Exactamente, por eso te digo, hoy vemos las enfermedades y no las ligamos, por ejemplo, ya no nomás con esto, con todo lo que hemos visto, o sea, no, porque hoy nos enseñan que ¿quién enferma? Pues el diablo, ¿verdad? Hoy es lo que nos enseñan. Cuando Apocalipsis
lógico que la Biblia entera enseña lo contrario, pero Apocalipsis es el libro que nos está enseñando eso, hermano. O sea, ¿quién tiene el control desde el primer sello? El Señor. ¿Quién mandó el segundo sello? El Señor. El tercero, el cuarto, el quinto. ¿Quién mandó la primera trompeta? El Señor. La segunda. Entonces, eso, si te fijas, hoy no se nos enseña, pero así es. Apocalipsis así lo está enseñando. Tú cuando ves una enfermedad en la tierra, por ejemplo, hoy cuando tú ves un día, no sé qué, salió hace un mes, el ébola, tú tienes que pensar en el Señor. Es el Señor que está avisando. Así en el mundo y en tu vida. O sea, oye, el día de mañana, Dios no lo quiere, oye, ¿tienes cáncer? ¿Qué vas a hacer? O sea, lo primero es tu mente es al Señor, es el Señor. Eso es lo que el cristiano es lo que tiene que pensar, es lo que tiene que saber, por el amor de Dios. Pudo haber sido como a Job, que le mandó decir que las armas, bueno, y esa la actuación. Sí. Pues yo hizo al diablo, pero Dios. Pero exacto, es Dios el que tiene el control de todo. Job así lo reconocía. Job dijo, Dios da, Dios quita. Job le decía a su esposa, ¿te acuerdas? Cuando la esposa decía, pues ya maldice. Y si a poco vamos a aceptar nomás lo bueno y no lo malo del Señor. Pero Job sabía que lo malo y lo bueno viene de parte del Señor. Y ahí entra también lo de los virus esos del H1N5 y todo eso, porque esos muchos son de laboratorio. Ajá. No, hombre, Así. de hecho están patentados para meterte la vacuna. Ajá. Así. Pero está todo esto, o sea, está así como dice el hermano, cuando piensas, no, pues lo ves más por el lado médico o científico, o lo ves como castigo de Dios, pero no hacia tu persona, sino dices, pues por algo le está pasando. ¿verdad? Sí, o sea, realmente es hacia... tienes que verlo como ejemplo, decir, tanto es el Señor y le está dando una oportunidad todavía, tanto como me pudo haber tocado a mí. No, y nos está hablando. Hace 2 semanas hablábamos, ¿te acuerdas cuando el Señor dijo, ¿tú crees que ellos por pecadores les está dando el ébola? El Señor dijo, si tú no te arrepientes, perecerás igualmente. Es decir, cuando no te está tocando, pues qué mejor. O sea, tú tienes que aceptar. Pero tienes que ver eso como que es Dios avisando a todos, no nomás al que está enfermando. Lógico que al que le está tocando, pues lo está llamando con mucha más fuerza, ¿no? Que a ti. Pero es el Señor, siempre. Pero te digo, cómo hoy esa doctrina está totalmente volteada, hermano. O sea, ¿qué te enseñan hoy? O sea, no es el diablo y repréndelo y no lo aceptes y usan la lógica, ¿no? ¿Cómo Dios va a querer enfermarte? ¿Cómo Dios va a enfermar a sus hijos? ¿Cómo? Y ahí es donde el cristiano no tiene que usar tanta lógica. El cristiano tiene que atenerse a lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Oye, aquí dice, no le eches lógica, aunque tiene una razón, y tú lees la Biblia como dice el hermano, oye, pues ¿qué quiere con el que está enfermando? Pues quiere que se arrepienta, ¿verdad? Tan simple que es, pero aunque no encontráramos la lógica, si la Biblia lo dice, tú tienes que creerlo, ¿verdad? Tienes que creerlo, porque hoy el engaño del diablo es ese, o sea, lo que decíamos el viernes, habla bonito, no, ¿cómo te va a enfermar? Es tu papá, él no, él nomás quiere, pues, ¿qué quieres? Dinero, habla bonito, ¿no? Pero aquí la Biblia dice, te digo, desde que empezamos los sellos, ¿quién ha mandado todo eso? El Señor. ¿Quién tiene control de todo eso? El Señor. Y aquí vemos en el primer sello incluso al anticristo, ¿y quién tiene control de él? El Señor, ¿no? Lo que... Es un Señor que tienes que temerle, ¿verdad? Porque, oye, tiene control absolutamente de todo. Sí, pero cuando lo tienes de tu lado, es donde dice la fuerte confianza está en el temor del Señor, ¿verdad? Entonces, sí, si es tu Señor. Ajá. Sí, imagínate, tiene control absolutamente, dice la Biblia que no cae un pajarillo a tierra si no es Dios el que lo manda. Entonces tú no, por eso no te afanas. No, cuando hablamos del temor de Dios, ¿se acuerdan? Es decir, oye, ahí nace la confianza. Si tienes un Dios grande que hasta tú mismo le temes, ahí pues, tú puedes confiar en todo. Cuando alguien viene, es más, cuando te ataca el diablo, dices, le hablas a papá y pues está más grande. Pero si tú te haces un Dios chiquito, no le vas a temer. Que es el Dios que hoy traen en las iglesias. Oye, yo declaro y órale, prácticamente lo traen de sirviente. Pero cuando llega la enfermedad, pues sí tienen miedo, porque pues ese Diosito no te libra ni de una gripa, ¿verdad? Entonces ahí es la proporción. Pero el Dios que enseña, te digo,
lógico que toda la Biblia, pero el libro de Apocalipsis es este, ¿verdad? Que tiene control absolutamente de todo, ¿no? Y hoy tristemente hasta muchos dirían, no, pero ese no es mi Dios no es así. Pues tristemente tú mismo dices, mi Dios no es el Dios de la Biblia, mi Dios no es el Dios de Apocalipsis, ¿verdad? Sí, así es. No, ni de beso menos. Ajá. ¿Cuál es tu Dios? Pues tú ves pastores hoy con guardaespaldas, hermano. Pues tú dices, pues, ¿cuál es tu Dios? ¿Verdad? O sea, ¿cómo, a qué le vas a tener miedo? Así es. Pero es eso. O sea, tú puedes tener tu Dios del dinero, pero ese no te... O sea, puedes gozarlo si quieres, pero a la hora que... Oye, no, ¿de qué te va a defender? ¿Verdad? O sea, tú mismo sabes, si tu Dios es chiquito, ahí sí tienes razón, ¿no? Oye, me quedé sin trabajo. Preocúpate y llora. Pues tienes un Dios chiquito, ¿verdad? Pero si tu Dios es el Dios grande, oye, me quedé sin trabajo y va a venir gente, oye, ¿qué vas a hacer? Y, pues, tranquilo, hijo. Yo sé a quién, decía Pablo, yo sé en quién he creído, ¿verdad? Pero Pablo sabía que su Dios era grande y es lo primero que tenemos que saber nosotros, ¿verdad? Y decir, como decía Pablo, tranquilo, yo sé en quién he confiado, ¿verdad? Y estar tranquilo como el Señor manda. Así es, ¿no? Así. Pero todo va a depender eso, del Dios que nosotros mismos nos hagamos, ¿va? Si nosotros, te digo, aquí en esto que estamos hablando, yo creo que mucha de la gente dice, no, mi Dios no es así, estás frito. Mi Dios no es ese, pues frito estás, ¿verdad? Aparte es el único Dios verdadero. Así es, un Dios, dice Jeremías, un Dios de acuerdo a tu imaginación, ¿verdad? Entre más te lo hagas imaginario, mi Dios es bueno, mi Dios no manda males, mi Dios, nomás que a la hora que llega el problema, órale mi Dios, pues no sirve para nada tu Dios, pues te lo hiciste chiquito, ¿verdad? Sí, para salir del atolladero, ¿verdad? Pero mira lo que sigue hablando ahí mismo, en el que sigue. Vimos en el 9:11, tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego es Apolión, ¿no? Y esto, pues por mucho tiempo, pues yo he escuchado, por ejemplo, hasta los nombres se oyen feos, ¿no? Abadón y Apolión, y dice, tienen por rey sobre ellos, y es el ángel del abismo, pues, y la gente como que los ubica, pues vienen del diablo, ¿no? Pero la Biblia no es lo que enseña lo que estamos hablando ahorita mismo. Este Apolión, que dice aquí que es el ángel del abismo, si vas al diccionario, tanto en hebreo, que es la palabra Abadón, y en griego es la palabra Apolión, en hebreo y en griego significa destructor, ¿verdad? Es lo que significa, ¿no? Entonces es el jefe de estas langostas que salieron y que traen este tormento. El jefe es el ángel del abismo que se llama destructor. Entonces, otra vez lo sigues identificando, es destructor, pues tiene algo que ver con el diablo o con Satanás. Pero no, este ángel no es la primera vez que aparece en la Biblia. De hecho, más adelantito ahí mismo en Apocalipsis 20, si te fijas, es el mismo ángel. En Apocalipsis 21, si te fijas, es el mismo ángel. Dice, vi a un ángel que descendía del cielo otra vez y con la llave del abismo. Te fijas ahorita, este es el ángel que tenía la llave del abismo. Dice en el 9:1 leímos, el quinto ángel tocó la trompeta, vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Entonces es el mismo ángel. Y dice en el 22, y prendió al dragón, a la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Entonces este ángel pues es contrario a Satanás. De hecho es el que en su debido tiempo lo ata y lo lanza al abismo. Entonces, si te fijas, este es un ángel enviado por Dios. O sea, el diablo no tiene las llaves del abismo.
las llaves las tiene este Apolión y es contrario al diablo. Es un ángel de Dios. Prácticamente es el que está cuidando el abismo. Yo creo que hoy ya como cristianos ya tenemos más esta idea que antes, ¿no? Yo no sé si te pasaba. Yo cuando no conocía la palabra de Dios, cuando andaba en el mundo, yo creo que, no sé si todos tuvimos esa idea, que el diablo estaba en el infierno, ¿no? Y que el diablo era el que, yo creo que porque lo veías en películas en donde, que el diablo estaba en el infierno y que el diablo era el que mandaba en el infierno, ¿no? Entonces lo primero, yo me acuerdo la primera vez que leí la Biblia, cuando leí el pasaje donde dice: no temas a los que matan el cuerpo, sino teme al que mata el alma en el infierno. Y yo aún seguía pensando, dice que tema al diablo, pensaba, ¿no? Pero no sé si a alguien le pasó, ¿no? Cuando la primera vez que lees, pues es el diablo, dice el infierno, pues es el diablo. Pero ya cuando conoces la Biblia bien, ya no dice: teme al que puede quemar tu alma en el infierno, y es el Dios, es el Dios del que estamos hablando. Es el Dios que dicen: oye, Él gobierna el cielo y gobierna el infierno también, ¿verdad? Ese es el Dios todopoderoso que tiene control de todo lo que hay en el cielo y de todo lo que hay en el infierno también, ¿no? Y este Abadón y este Apolión es el ángel, prácticamente es el carcelero, es el que cuida el abismo, ¿no? Entonces el abismo no es que es la casa del diablo. El abismo, enseña la Biblia, ¿te acuerdas que es un lugar preparado para el diablo, pero es lugar de tormento? Por eso ellos no quieren ir ahí. ¿Te acuerdas allá cuando Jesús vino y que un endemoniado lo reconoce y le ruegan, dice: no nos lances al abismo, ¿te acuerdas? Porque saben que el abismo es donde son atormentados, ahí es lugar de castigo para ellos, ¿no? Pero este ángel, otra vez volviendo al Apolión, es el guardián del abismo, ¿no? Pero lo primero que tienes que ver otra vez es un ángel de Dios, ¿no? Como que el nombre a veces te dice Apolión, Abadón, o sea, hasta se oye feo, ¿no? Y tendemos a creer hoy es diabólico, pero no, es un ángel de Dios, es el ángel destructor. Y mira que hay otros pasajes donde aparece, si quieres, para que tomes nota, por ejemplo en 1 Corintios 10:9. 1 Corintios 10:9. Primera de Corintios 10:9, y es la parte donde dice: no tentemos al Señor como algunos le tentaron, dice, y cayeron en un día 23,000. Luego dice en el 10:10, ni murmuremos como algunos murmuraron y perecieron por el destructor. Es decir, unos murmuraron, cometieron pecado contra Dios y los destruyó el destructor. Pero pues lógico que es de Dios, ¿no? Pues ¿quién va a destruir al pecador? Ni modo que el diablo ahora resulta que castiga al que comete pecado, ¿no? Pues no tiene lógica. Es Dios el que castiga al pecador. Entonces este destructor viene de parte de Dios. Más claro se ve en Éxodo 12, ¿te acuerdas el pasaje aquel de cuando celebraban la Pascua? Cuando nace, de hecho, esta celebración. En Éxodo 12:1. Éxodo 12:1 dice que habló Jehová a Moisés y a Aarón en Egipto que sacrificaran un cordero. Más adelante en el 12:7 es donde les dice: y tomarán la sangre, ¿te acuerdas? Y que la iban a poner por señal. Dice: y la pondrán en el dintel de su casa. Te voy a ir brincando en el 12:13, ahí mismo en Éxodo. Dice: la sangre os será por señal, la veré y pasaré de vosotros, dice el Señor. No sé si te acuerdas de este pasaje. En el 12:23 dice: porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Jehová es el que va a herir
a los egipcios, y dice, y cuando vea la sangre en el dintel y en los postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Entonces, si te fijas, ¿de parte de quién era este heridor también, este destructor? De Jehová. Es el destructor que viene de parte de Dios. Es como que lo trae ahí mismo Jehová. Así es. Lo que veíamos ahorita son a los que les permitió hacer daño, ¿verdad? Exactamente. Entonces te digo, pero no es, ahorita lo vimos en Apocalipsis, pero no es la primera vez que aparece este destructor. Ha estado trabajando desde el inicio de los tiempos. Por ejemplo, en 2 de Samuel 24. 2 de Samuel 24. Es el pasaje cuando David, así es, pecó porque censó al ejército y Dios se molestó. Dice en el 24:15, hermano, Jehová envió la peste sobre Israel. Otra vez, en el antiguo se ve más claro a este Dios que dice, aquí dice Jehová envió la peste sobre Israel. Es el Señor el que lo manda. Dice en el 24:16, y cuando el ángel, que es este del que estamos hablando, extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y le dijo al ángel que destruía al pueblo, basta ahora, detén tu mano. Es decir, es el ángel destructor de parte de Dios, obedece a Dios, ¿verdad? Cuando el Señor le dijo destruye, destruye. Y aquí vemos que cuando el Señor dice basta ya, detén tu mano, pues se detiene, ¿no? Y yo creo que eso es lo que no estamos acostumbrados, te digo, a escuchar a veces los cristianos. Es el destructor de parte de Dios, ¿no? Pero es lo que enseña la Biblia, ¿no? ¿Quién no ha leído, por ejemplo, Amós 3:6, que dice, habrá algún mal en la ciudad, el cual Jehová no haya hecho? Es decir, todo viene de parte de Dios, ¿no? Mándalo. En 2 Samuel 24, dice, una vez más, la ira del Señor se encendió contra Israel. Así que incitó a David contra el pueblo de Israel. Haz un censo. ¿En el 24 qué, hermano? Es el 24, capítulo 24, que es donde ahorita, ¿no? Ajá. Pues debería ser censo. Ajá. Capítulo 24, versículo del 1. Ok. Ya lo. Entonces, aquí mi confusión es, dice, una vez más la ira del Señor se encendió contra Israel. Así que el Señor incitó a David contra el pueblo de Israel al decirle, haz un censo de Israel y de Judá. El Señor lo incitó a David. Dice, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos, a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y dijo el rey a Jehová, general del ejército que estaba con él, recorre ahora todas las tribus de Israel desde Dan hasta Berseba y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Y Joab respondió, añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey más. ¿Por qué se complace en esto mi señor el rey? Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Salió pues Joab con los capitanes del ejército de delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Y pasando el Jordán acamparon en Aroer, al sur de la ciudad, que está en medio del valle de Gad y junto a Jazer. Y Joab, dice en el 9, Joab dio el censo del pueblo al rey, fueron los de Israel 800,000. En el 10 dice, después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón y dijo David a Jehová, yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová a Gad, ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Y es donde después le ofrece
que escoja incluso el castigo, ¿se acuerdan? Hermano, entonces la pregunta es, hermano, ¿Dios incitó a David? Di- ¿Cómo le prohibió hacer el censo? Sí, o sea, Dios incitó, es como decir, Dios está probando a David, ¿no? Y estamos hablando de lo mismo, acuérdense quién es el que nos manda la prueba, ¿no? Pero y después nos da opción de escoger o no escoger, ¿no? Es decir, Dios es el que manda la prueba, no la tentación, acuérdense, la prueba, porque la Biblia dice que la tentación no, pero la prueba sí, ¿no? Incitar, no sé si quede muy claro, pero es como decir, ah, sí, por decir, cuando está uno en una prueba, que quiere, es más tan fácil como orar para que lo saque de la prueba, ¿no? Pero Él está ahí, tú puedes orar para que te saque de la prueba o puedes someterte a mi voluntad, ¿no? Y uno es el que escoge el camino, ¿no? Uno puede tener el deseo de salir de la prueba, ¿no? Y Dios puede estar incitando incluso, pero nada más hay un camino correcto. Y en este caso, por ejemplo, para David el camino correcto era confiar en Dios y no hacer el censo. No tuvo fe en Dios. O sea, es decir, Dios en ningún momento le dijo que no hiciera el censo. Pero Dios, por ejemplo, lo está mandando a una batalla y David está desconfiando. Porque David dice, oye, la haré no recuerdo cuántos soldados harían, pero, y si no puedo, por eso dice, primero tengo que contarlos como que a ver si puedo, ¿no? Pero el Señor dice, pues si ya te estaba mandando el Señor, tenías que haber ido sí, claro. En el 17 es donde se arrepiente. Hay una historia Así. hermano, hay una historia en Abraham, ¿no? Cuando es Abraham o Isaac que la mujer la desea el rey, ¿verdad? Uh-huh. Pero luego Dios le habla y Lo detiene. Así es. y este hombre le dice, no, pues No sabía. sabes que mi corazón no. Así es, que él no sabía que era la esposa de Abraham. Es decir, por ejemplo, el contexto antes de esto, donde está, es el Señor mandándolo a una batalla. Y David no está seguro, por eso hace un censo. Pero el ejemplo yo creo que para nosotros es, por ejemplo, si el Señor nos diera una misión, un ministerio, nos manda, por ejemplo, hermano, oye, el Señor te habla claro y tú vas a ir a la colonia más pobre y vas a llevar despensas, empieza a comprar. Y fíjate lo que está haciendo con David, fíjate la desobediencia de David. ¿Sabes cuál fue la desobediencia de David? Como si nosotros, espérame, déjame hacer cuentas a ver si completo. Esa fue la desobediencia de David. El Señor dijo, yo ya te mandé, o sea, vas a completar, ¿no? Pero yo me acuerdo siempre mucho de este pasaje, porque ese es el pecado. Es como cuando el Señor te manda a un lado y tú dices, espérame, pues déjame hacer cuentas. ¿Cómo vas a hacer cuentas, hijo? Si yo te estoy mandando. Y eso es lo que hizo David. Oye, lo mandó a una batalla y dijo, espérame, déjame cuento a ver cuántos somos. ¿Cuántos somos? Y ya había ganado, ¿te acuerdas con Gedeón? Cómo fue disminuyendo el ejército. Y ese fue el pecado de David. O sea, un pecado que a veces yo creo que muchos de nosotros hacemos inconscientemente, ¿no? Ese fue, o sea, ve allá, oye, espérate, y si no completo, pero nomás gano tanto. Por eso yo ya dije que fueras. Y ese fue el pecado. Pero cuando hizo el censo, David mismo, ahí luego identifica el pecado, David, ¿no? Que yo creo que es una de las cosas que por eso era llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Tú ves el otro pecado que tuvo también peor, el de Betsabé, pero aquí también se ve, era un hombre que se arrepentía muy prontamente, ¿no? Que tenía el Espíritu de Dios. Ponemos en duda nuestra fe. Sí. Pero en este caso, pues como la capacidad de Dios, si el Señor, y es el mismo David, hermano, que un día venció al gigante, ¿verdad? Porque así sucede cuando él estaba en algunas tribulaciones, preocupaciones y que Dios nos ha sacado adelante y luego Vuelves a dudar. Sí, es increíble, pero así es el hombre.
Pero gracias a Dios que es como es, misericordioso, ¿no? Pero yo creo que el Señor, no sé si a ti te ha pasado, que te recuerda, ¿no? Que para eso son cuando pasas las pruebas, las tribulaciones, porque el Señor te recuerda. Tú tienes dudas y Él te dice, ¿y aquella vez te acuerdas? Ah, sí, pues sí. Y luego haces cuenta y siempre ha estado conmigo. ¿Y por qué vuelves a tener miedo? Pues así somos. Pero fíjate, este David que está desconfiando aquí, es el mismo que un día, cuando estaba más chamaco, ¿te acuerdas? Fue y venció al gigante, cuando tenía una prueba, una fe más a toda prueba, ¿no? Yo creo que lo que le pasa a David nos pasa a todos, ¿no? Como que vas creciendo. No es lo mismo, por ejemplo, un chamaco que se convierte y tú lo ves con toda la pasión y todo, que uno cuando empieza a crecer, oye, pero ya tienes esposa, ya tienes hijos, ya no es como que cuando eras soltero el Señor dice, ve a la sierra, y ibas, ¿no? Pero hoy te dice, ve a la sierra, espérate, Señor, déjame hacer cuentas y le dejo para que mi esposa coma en la semana, y es lo que le está pasando a David, ¿verdad? Su fe. Aquí vengo otro igual lo mismo. Dice, David hace un censo militar. Estoy hablando de Primera de Crónicas, capítulo 21. Ah, es el paralelo, ¿no? Es para él, dice, Satanás conspiró contra Israel Uh-huh. e indujo a David a hacer un censo del pueblo. Uh-huh. Por eso David les dijo a Joab y a los jefes del pueblo. Uh-huh. Es que acuérdese de lo que estamos hablando. Acuérdese de la doctrina que tenemos. Es David, está siendo enviado a la guerra. Acuérdese que siempre está el engañador en medio. O como estuvo con Pedro, déjame zarandearlo. Y las dos cosas son ciertas, hermano. Lo que decía ahorita el hermano con Job. Oye, ¿quién vino con Job? El diablo. Pero ¿quién lo mandó? Dios. Es lo mismo con David. O sea, el que ahí sí lo indujo a hacer el censo, pues es el diablo, ¿verdad? Porque lo tentó para que desconfiara de Dios. Pero ahí se complementan las dos y ahí yo creo que es donde se cierra. En Samuel, ¿quién dice que fue? Dios. Y no está contradiciendo nada, sino que el diablo es el latoso que dice, déjame hacerlo. Y Dios es el que le dice, ahora sí, hazlo, ¿verdad? Ahí es donde se complementan las dos, ¿verdad? Así es. Ahí es, o sea, ahí es donde el Señor te da a escoger, ¿verdad? Y David escogió el mal. Pero te digo, lo que nos enseña después ahí es lo que era David. ¿Por qué es? No sé si siempre te has preguntado, ¿por qué era un hombre conforme al corazón de Dios? Porque era muy sensible al espíritu, o sea, el espíritu pronto lo redarguía. Yo me acuerdo en el otro pecado, ¿te acuerdas cuando Natán va y lo confronta? Son cosas que hoy los cristianos no estamos acostumbrados a que venga un hermano y te diga, oye hermano, tienes este pecado. ¿Y tú qué? ¿Tú estás peor? ¿Cómo? O sea, lejos de aceptarlo, no tenemos el corazón de David. O sea, David dijo, sí, cierto. O sea, no se fijó en oye, tú también tienes pecados. Él dijo, sí, cierto, estoy en pecado y se arrepintió, ¿verdad? Pero ¿qué va a hacer eso entre nosotros? No, es lo que manda la Biblia. Pero no lo practicamos de verdad. Yo no sé a quién le pasa, incluso entre esposos, hermano. Ni siquiera nos pasa. Entre esposos tú le puedes decir a tu esposa, oye, yo creo que esto está mal. Y yo creo que tú, oye, espérate. Es la verdad, no tenemos el corazón que no tenemos el corazón de David, ¿no? Que claro que pecó, aquí es otro pecado y allá vemos el otro. Pero en los dos se arrepintió muy, muy rápido, ¿no? Entonces ese que vemos aquí igual estamos hablando del ángel, ¿no? Del ángel del destructor, que prácticamente te digo viene siendo como el carcelero del abismo, es el que tiene las llaves, es el que guarda las puertas del abismo, es el que aquí sacó a las langostas y él las va llevando, ¿verdad? ¿Y quién va llevando al ángel destructor? Pues lo va llevando Dios y le va diciendo dónde sí y dónde no, ¿no? Entonces, eso es lo que nos enseña este ángel hoy, pero y es lo que hemos visto todo Apocalipsis, o sea, un Dios que tiene control absolutamente de todo, ¿no? De que no se le escapan cosas, ¿no? A veces hay gente que no tiene esta doctrina, ok, eso está bien. Pero te digo, a veces nosotros actuamos como si no creyéramos esto, ¿verdad? Como si se le escaparan cosas. Cuando estamos bien,
pues todo va bien, ¿no? Pero cuando llega cualquier prueba, como nos inquietamos muy pronto, es muestra de que, oye, ¿no conoces a este Dios? ¿O qué? O sea, tiene control absoluto de todo. De todo. Entonces, te digo, esto es para nosotros mismos. Tenemos que aprender a quién servimos, ¿verdad? A quién servimos, en manos de quién está todo, de un Dios de que no se le escapa absolutamente nada, ¿no? De que tiene control de todo. La Biblia enseña que el agua de la tierra, así como está aquel dibujito, le cabe aquí en una mano, ¿no? Allá a finales de Job, en Job 38, todo el 38, ojalá y lo puedas leer en casa, pero por ejemplo en el 38:8, hablando de este Dios, dice, es Dios mismo hablando, dice, ¿quién encerró con puertas el mar? En el 38:12 dice, le pregunta a Dios a Job, acuérdate, aquí ya le está confrontando a Job, ¿te acuerdas? Y dice, ¿has mandado tú a la mañana? Si ya estás ahí en el 38, en el 38:16, le dice Dios a Job, has entrado hasta las fuentes del mar y has escudriñado el abismo. Te digo, el abismo del que estamos hablando, ¿quién tiene control del abismo? Pues el Señor. En el 38:22 de los granizos, dice, ¿has visto los tesoros de granizo que tengo reservados para el tiempo de angustia? Ahí está el granizo guardado. En el 38:34 dice, alzarás tú a las nubes tu voz para que te cubra muchedumbre de aguas. Es decir, le dice a las nubes, llueve y llueve. Le dice, suelta el agua y la sueltan. Y a la hora que les dice, ciérrale ya, se cierran, hermano. O sea, es un Dios absolutamente grande, ¿no? O sea, imagínate el control que tiene Dios como para nosotros. No sé, un día que te quiebras una pierna y ¡ay, Señor! Pues tiene control absoluto de todo. Para empezar, tuvo control absoluto de tu caída, de tu rompida de pierna. Tuvo control absoluto. Así es. Y ahí mismo en Job 41, más adelante, habla del diablo, lo que pasó un día con el diablo, hermano. En Job 41 dice, ¿sacarás a Leviatán con anzuelo? Pero ahí está grande, nunca deberías de olvidar este verso. En el 41:3 está hablando de Leviatán, de Satanás. Dice, ¿multiplicará él ruegos para contigo? Es decir, un tiempo donde el diablo le estaba rogando. Y dice en el 41:4, ¿hará pacto contigo para que lo tomes por siervo perpetuo? Es decir, un día que le estuvo rogando que no lo destruyese y que iba a ser su siervo perpetuo, como lo es hoy. Como es hoy, o sea, imagínate al Dios que servimos. En el 41:5 dice incluso, ¿jugarás con él? O sea, el Señor juega con él. Juega con él, no es que jueguen juntos y se sienten a jugar, sino que lo ata, dice ahí más adelante. ¿Lo lees ahí, hermano? Así es. O sea, lo amarra así como un juguete y así lo tiene, así lo trae. O sea, sí, hermano, así es, ¿verdad? O sea, cuando creemos, por ejemplo, ahorita cuando leímos en Crónicas lo que decía el hermano, o dice que el diablo fue el que tentó a David. Sí, pero nunca se te olvide o sea, ¿quién lo mandó? O sea, no, o sea, es Dios el que manda todo, ¿verdad? Entonces, hoy hay gente que le echa la culpa de todo al diablo. Y puede ser, correcto, escucha, o sea, oye, me pasó esto, fue por el diablo. Puede ser, pero como quiera no tienes por qué darle mérito al diablo. O sea, aunque el diablo vino y me hizo esto aquí en mi casa y discutimos. Sí, aún dale mérito, sí, pero lo mandó Dios. ¿Lo mandó para qué? Para ver si caíamos. Y caímos, como cayó David, ¿verdad? O sea, pero fue enviado por Dios, que no nos suene raro, ¿verdad? Que no nos debe de sonar raro. Porque es lo que enseña la palabra de Dios. Ese es el Dios que servimos, ¿no?
también, hermano, a ver si no de Dios, de lo que estamos viviendo. Sí, o sea, lógico que lo manda y un día lo tienes que superar y cuando lo superas, pues Dios le arrancas una sonrisa, ¿no? Es como Job, o sea, que él no renegó de lo que él vivió. Ajá. Yo creo que nosotros así similarmente, si pues, vienen las cosas de nuestra vida de parte de Cristo, y si vienen de parte de quien vengan, tenemos que Tienes que reconocer a Dios y tienes que darle gloria a Dios. Pues es lo que hizo Job, dijo Dios dio y Dios quitó. ¿Verdad? Así es, ¿verdad? Pero para eso lo manda, ¿no? O sea, acuérdate lo que estábamos leyendo ahorita en Job es que el diablo está sirviendo a Dios y Dios lo manda. Oye, pero ¿por qué hace el mal? Dijo Jesús, él porque así es. Él es malo desde el principio, él es asesino desde el principio. Él es mentiroso, él es engañador. Entonces, pero todo eso que tiene el diablo, Dios lo utiliza para nuestro bien. Así es. Y vemos en Job 1, no puede hacer absolutamente más. O sea, Dios le dice, bueno, vas a ir y nomás vas a hacer esto. Es el punto donde dice que le ruega, ¿verdad? Para que le dé chance de entrar. Así. Pero lo que Dios le manda hacer, es decir, no es de que Dios le abre la puerta, por decir a Job, y Dios le dijo, nada más vas a tocar el ganado. Y no es de que el diablo un día dijo, el ganado y los hijos. No puede hacer lo que quiera. Es más obediente a Dios que nosotros. ¿Verdad? Dios le dijo nomás el ganado y tocó el ganado. Después va y vuelve a pedir permiso. Oye, ahora dame chance de ver los hijos. Bueno, órale. Los hijos, pero nomás los hijos. Y va y obedece. O sea, es más obediente que nosotros. Así es, a Pedro, o sea, no se mueve sin no es de que puede tocar. Por eso a veces hemos hablado, ¿te acuerdas? Cuando el diablo ya entra, te manda algo, llega algo a tu vida, el diablo ya estuvo dando lata un chorro de veces. O sea, déjame tocar a David, no, sáquese de aquí. O sea, Dios ya lo evitó mucho, sáquese. Pero una vez dijo Pablo, ¿te acuerdas? Para que no me enalteciera. Es decir, oye, David ya anda como que ahí saliéndoseme y el diablo sigue, déjame tocar a David. Dice, ahora sí, tócalo tantito. Pero nomás esto. Ya, imagínense impresionante. Así es. Pero ¿por qué lo hizo Dios? Para que David volviese a poner los pies en la tierra. Está el diablo molestando, déjame tocar a Roberto. No, déjame tocar a Roberto. No, sáquese de aquí, váyase para allá. Pero luego cuando Roberto se empieza, no sé, tiene algo que tratar, dice, ahora sí tócalo. Pero nomás esto, ¿ok? Y va el diablo y hace lo que el Señor quiere. Y está trabajando para Dios. ¿No? Entonces, es como decía el hermano, es como traer un perrito amarrado. ¿No? Eso es lo que es el diablo. No por eso andar de que, yo te ato y te reato. Pues al final el que lo está mandando es Dios, ¿verdad? Pero también Dios lo presumía a Job. Así es. He visto. Sí. Le dijo, ¿no has considerado a mi siervo Job? Así. Yo creo, y yo creo que a cada uno de nosotros, en el caminar con el Señor, Sí. que cada uno somos para Él. Y tal vez Él es uno de mis pequeños. Pero ves cómo me sirve. Incluso daba el ejemplo que mi hermano Roberto, que de repente, oye, que anda mal, pero nomás esto quiero que le haga, no quiero que te pases de ahí. Así. Pero también lo presume. Ajá. Sí, así. Sí, Dios, o sea, sí, claro, Dios nos presume. Ajá. No, lo que vimos ahorita con David, por ejemplo, si lo ponemos con eso, y que claro que Dios hace que lo presuma. Yo una vez lo puse en un librito, creo que en el de la guerra. Así es, porque la Biblia también dice que el diablo se burla, ¿verdad? Entonces, claro que el diablo cuando pecas, como vimos de David, el diablo se burla en la cara del Señor por nuestra culpa, ¿no? Mira, ahí está, él acaba de predicar y mira, llegaron y se pelearon. Mira, llegaron de servir y va viendo muchachas. El diablo está, pero tú tienes que imaginártelo, hermano, lo burlista que ha de ser, o sea, lo que se ha de reír, no de nosotros, del Señor.
¿verdad? Por causa de nosotros, mira. Entonces lo que hizo David, por eso era un hombre conforme al corazón de Dios, porque se arrepentía así, hermano. Y eso es donde el Señor, cuando el diablo se está riendo, cuando te arrepientes, es cuando le das chance al Señor de devolverle el golpe al diablo. Dice, mira, se están peleando y llegaron del hospital de Dallas y se burla. Y Dios dice, sí, pero espérate, mira, ven, siéntate aquí, muchacho. Y te arrodillas y te arrepientes. Dice, mira, ¿viste? Ahora sí, lárgate de aquí y no lo vuelvas a tocar hasta que yo te diga que lo vuelves a tocar. Pero eso es lo que cuando te arrepientes. Cuando te arrepientes es cuando Dios le dice, mira, siéntate aquí, siéntate, mira lo que va a hacer. Y tú doblas tu rodilla y dices, ahora sí, lárgateme de aquí, ¿no? Pero eso es lo que es el arrepentimiento. Mande, hermano. Por eso dice Jesucristo en su palabra que cuando dice, sé sabio y conmigo a responder, para poder responder a lo que yo tengo que Así es. Nada más tiene que imaginarse. Yo es cuando me imagino lo burlista que ha de ser, ¿no? Pero si no nos arrepentimos, ¿no? O sea, el que carga, o sea, el que se lleva la burla es el Señor. ¿Verdad? Y tiene razón. O sea, vienen salieron de estudiar la Biblia ahorita y mira, ya iba aventando a los automovilistas. Y el diablo se burla, mira a tu hijo. Y si tú no te arrepientes, el Señor se lo tiene que tragar la burla, ¿no? Pero pero el Señor por eso espera. El Señor sabe que sus hijos se arrepienten. Por eso Él dice, mira, siéntate aquí, hijito, y espera lo que va a hacer, ¿no? Y cuando te arrepientes, dices, ¿viste? Ahora sí, lárguese de aquí y otra vez no lo toques, no lo vuelvas a tocar hasta que el Señor da permiso para que te toque. Otra vez es grande nuestro Señor, ¿verdad? Muy grande. Vamos a seguir ahí en el 9. En el 9:12 nos quedamos. Sí, ¿verdad? Dice, el primer ay pasó y aquí vienen aún 2 ayes después. Sigue el sexto. Dice en el 9:13, el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Otra vez tienes que fijar de lo que estamos hablando. Vienen a matar a la tercera parte de los hombres. Oye, ¿quién es el que viene a matar? ¿De parte de quién? Pues de parte de Dios, ¿verdad? Él es el que da vida y Él es el que da muerte, ¿verdad? Él es el que tiene control. Dice en el 9:16, el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número, así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Otra vez aquí la pregunta es si los vamos a ver a estos caballos que eran como cabezas de leones. Pues lógicamente que no. 9:18 dice, pero por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, por el humo y por el azufre que salían de su boca. Otra vez lo que está hablando de mortandad, ¿no? Por guerra, por incendios, por accidentes, por todo lo que ya hemos visto, ¿no? Dice que muere la tercera parte de los hombres. Yo no sé yo creo que es incontable cuántas personas han muerto hasta hoy, ¿no? Si nomás en estadísticas, yo no sé si sabemos cuánta gente muere a diario, ¿no? Cuánta gente muere diariamente. En el 9:19 dice que el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Y luego llegamos aquí a la parte, como decía ahorita el hermano David, hoy, ¿por qué hace Dios todo esto? ¿Está matando a los hombres? ¿No nos ama o qué? Y al contrario, lo hace
por amor, ese es el amor de Dios, pero no lo entendemos, como decíamos ahorita, porque nos han predicado ya por mucho tiempo otro Dios, ¿no? Un Dios que no castiga. Aquí estamos viendo que va a matar a la tercera parte de los hombres. Y eso, pues es el diablo. ¿Cómo? ¿A poco Dios va a matar a la tercera parte de los hombres? No, un día va a matar al 100% de los hombres, ¿no? Pero te digo, no nos suena este Dios que es el que hace todo lo que vemos. Pero a veces hoy le achacamos cosas al diablo, cuando el diablo, pues es eso, es un pobre diablo, ¿no? El que manda todo es Dios, el que tiene control sobre todo es Dios. Aunque a veces veamos, nunca debemos de perderlo de vista, porque a veces en la vida vemos cosas que no nos cuadran, pero es Dios todavía. O sea, tú vas a un hospital y ves niños con cáncer. Y ahí es donde empieza, no, pues es que no es Dios, pues son niños, son chiquitos y todo. Pues es Dios. Aunque no nos quepa en la mente, tienes que aceptar lo que es Dios. Aún va a haber muchas cosas que no vamos a entender aquí, pero lo que dice la Biblia es Dios. Es este Dios. Oye, aún tú ves gente morir, niños morir. Hay niños que mueren de pequeños, hay niños que ni siquiera nacen. No, pero eso no puede ser Dios. Pues la Biblia dice que sí, ¿no? Esa es la soberanía. Es la soberanía de Dios. Pero te digo, nosotros decimos, eso es malo, ¿no? Porque nosotros, nuestra mente, y lo principal que Dios quiere quitarnos es que nos desprendamos de las cosas de este mundo, de la vida esta, que sepamos que es de paso, ¿no? Yo pregunto, si a alguien fallece un niño recién nacido, oye, es malo Dios, ¿dónde está ese niño? Pues está en el cielo con Dios. Tú probablemente ni llegues porque vas a batallar y batallar y batallar, y él se fue directo sin tocar baranda. Entonces, te digo, ahí es donde nosotros creemos que lo bueno, una vez que leímos Isaías, ¿te acuerdas? No llames bueno lo que el mundo llama bueno, ni llames malo lo que el mundo llama malo. Nosotros tenemos otro concepto del mundo. El cristiano tiene otro concepto del que tiene el mundo. Pues lo que te murió de un año, eso el Dios tan malo. Hijo, está brincando ahorita en el cielo. El que es cristiano tiene que saberlo, ¿verdad? Y tiene que saber que está mejor. Te digo, nosotros vamos a batallar para entrar allá, hermano. Él se fue directo, sin así es. Entonces te digo, es ahí eso, o sea, no, pero no nos confundamos, porque ahí es donde el diablo ataca más cuando ves esas cosas. Oye, está chiquito. ¿Y por qué, Señor, si está chiquito? Pues por eso, porque está chiquito, pues ya se lo quiere llevar, ¿verdad? O si no se lo lleva, pues tantas cosas que tú ves, hermano. O sea, oye, mira, tiene, no sé, retraso, niños que se queman en un incendio, la guardería, ¿te acuerdas? La del DF que se quema. Nunca se te olvide que es Dios. O sea, no es de que, como eran niños es el diablo y a los grandotes es Dios. Chicos, medianos, grandes, es Dios el que tiene el control. Y aunque no entiendas algo, nunca se te ocurra, como decía el hermano, renegar, que aún lo que tengamos dudas allá nos va a ser aclarado. Los chiquitos del ABC, ahorita alguien que fuera, un papá que falleciera ahorita, se murió, lo ves y, hoy estabas brincando aquí, hijo, estabas bien contento, y yo allá en la tierra tristeando y aborreciendo a Dios, y es, ¿verdad? Entonces, De hecho, cuando eras mundano no entendías ese tipo de cosas, y hoy que ya las entiendes. tienes que entenderlo, ¿verdad? Si eres cristiano. Sí. Y hoy cuando ya las entiendes, y cuando un mundano te pregunta y te dice ¿por qué Dios hace eso? Si Dios lo hace, si es Dios que lo hace, ¿por qué lo hace? Difícilmente le puedes a veces explicar, Sí. o difícilmente te puede entender cuando tú también estuviste en un tiempo en esa posición. Así es. Va a ser muy, no, a lo mejor no es difícil de explicarlo, sino de que te lo creas, ¿verdad? Sí. Pero lo primero que tenemos que hacer es que no nos pase a nosotros, ¿no? Que no nos pase cuando veamos esas cosas. Que no, a veces la tentación es esa, ¿cómo puede ser Dios? O sea, cuando ves un temblor, hoy se murieron chicos, medianos, grandes, de todo. ¿Cómo puede un Dios hacer eso? Todo tiene su propósito, pero no porque el diablo te tienta de esa manera. No, esto es malo, es del diablo. Entonces, no, Dios tiene control absoluto de todo, ¿verdad? No podemos caer en esa tentación.
Sí, sí. Pues ahí estaba viendo eso, ¿a poco el Señor no pudo? Ahí otra vez volvemos a lo mismo. Oye, los mató Herodes. Sí, pero ¿a poco Dios no estaba viendo? O no estaba volteando para otro lado. El Señor mismo lo mandó. Pero el ejemplo más claro no es Herodes, no, y los niños, hermano. El ejemplo más claro es su propio hijo. Herodes iba a perseguir al hijo de Dios y Dios le dijo a José, levántalo y llévalo a Egipto. Ese es su hijo, pues que mate a Herodes. ¿A poco no le puede mandar un rayo? Sí, pero el Señor no trabaja así. Hasta su mismo hijo tuvo que huir, huyó. O sea, pero ahí, oye, ¿a poco no lo puede matar? Lo podía matar con toda tranquilidad el Señor. Pero el Señor no trabaja así, ¿verdad? Entonces ese es lo que tenemos que entender, cómo trabaja nuestro Señor. Y aquí vemos ahí en el 9:20, que dice, los otros hombres, los que no fueron muertos con esas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Es decir, ni así se arrepentían, ni así se arrepintieron, dice el 21, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. ¿Cuál era el propósito del Señor? Que se arrepintieran. Que se arrepintieran, y la Biblia dice, ni aún así se arrepintieron, ¿no? Entonces, pero ahí lo que te deja ver es el corazón de Dios. Oye, ¿por qué sacó a las langostas tan horribles y la enfermedad? Y pues para que se arrepintieran. Pues la sacó para que se arrepintieran. ¿Y por qué hizo la mortandad de la tercera parte de los hombres? Para que se arrepintieran. Pero ni aún así se arrepintieran. Yo creo que también el mensaje de arrepentimiento se ha mantenido desde Apocalipsis 1. Es el mensaje que hay que arrepentirse, ¿verdad? Hay que arrepentirse. Es el mensaje también central de Apocalipsis. Y vamos a leer el 10 de una vez. Dice Apocalipsis 10. Después de que acabó la quinta y la sexta trompeta, dice Juan, vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, dice Juan, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Es decir, lo que está anunciando es, ya falta nomás la séptima trompeta, dice, pero ya cuando toca la séptima trompeta, es el final. Ahí se acaba todo. Y dice en el 10:8, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y termina el 10:11 y dice, y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes.
Así como se nos atravesó una vez acá en el séptimo sello, ¿te acuerdas? Apocalipsis 7. Aquí está diciendo en el 10, abrió ya sonó la quinta trompeta y la sexta trompeta, y sigue la séptima trompeta, y dice, ahí se acabó. Ya en la séptima ya es el final. Y fíjate lo que le dice a Juan. Prácticamente cuando tomó el librito y le dice, cómelo, le está dando otra vez más palabra, y termina diciendo en el 10:11, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Ahí del Dios que estábamos hablando ahorita en Apocalipsis 9, que es todopoderoso, que es soberano, que tiene control absoluto sobre todo. Yo creo que en el 10 ves parte de su carácter, ¿no? Cómo es el amor de Dios. Terminamos el 9 después de que dice, y aún después de todas las señales que mandó, dice, y aún así no se arrepintieron. No se arrepintieron, dice, aún así no se arrepienten. Y yo creo que todos en el cielo, empezando por el mismo diablo del que decíamos, nadie se arrepiente. Y la Biblia dice que hasta los ángeles, ¿te acuerdas que dice? Los ángeles le dicen, oye, ya que es el hombre para que te fijes en él. Yo creo que el cielo completo está diciendo, ya. ¿Te acuerdas de los muertos que decían, Señor, ya hasta cuándo vas a vengar? Todos dicen, ya, Señor, ya déjalos en paz. Pues que ya que acaben. Y Él puede hacerlo porque Él es soberano, es dueño y todo. Pero aún así dice, vuélveles a hablar. Ya no se arrepintieron, Señor. Vuélvales a hablar. Oye, nadie te hace caso. Vuélvales a hablar. Oye, ¿qué clase de Dios tenemos? Por una parte vimos su soberanía, su poder, la grandeza. Mire el ángel hermano, el tamaño que es, y Dios es más grande que él. El ángel dice, pone un pie en el mar y uno en la tierra, imagínate. Bueno, Dios es más grande que ese ángel. Dios tiene control, ya vimos, Dios es soberano, Y luego con sus hijos dice, vuélvale a compartir. Señor, renegó de ti, insultó, blasfemó, vuélvale a compartir. Otra vez, Señor, y el ángel otra vez, vuélvale a compartir. Ahí se ve como que en global, ¿no? Mira, siguen en sus pecados, mira los católicos, están ahí con la Virgen, Señor. Mándeles a alguien a compartirles. ¿Pero para qué, Señor? Mándeles a alguien, les estoy diciendo, ¿para qué preguntan por qué? Es el corazón de Dios, pudiendo abrir la séptima trompeta, vamos ya, que se acabe. Vuélvales a hablar. Señor, no quieren, vuélvales a hablar. Señor, ya fueron, vuelva a ir. Pues, Señor, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata? De que, como dijo en el libro de Pedro, de que no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Pero te digo, esto es en el cielo, te digo, más bien en el mundo espiritual, el mismo diablo burlándose, mira, no quieren, nadie te hace caso, vuélvales a hablar. Y los mismos ángeles diciendo, ¿qué es el hombre, Señor? ¿Por qué tanta insistencia? Vuélvales a hablar, hay que predicar, hay que hablarles. Y yo creo que nosotros mismos hemos pensado de ellos mismos, de que vamos a alguna parte y le compartimos a varios. Y también nos ignoran. Para empezar, a veces llegamos y le decimos, ¿me puedes permitir darle un folleto dado? Y yo le decía a un joven el domingo, imagínate si le dijera, se lo vendo, No. menos. Pues si así quiere, se está regalando, no lo quiere. Pues imagínate si le digo que me lo compre, menos lo va a querer. Pero como dice el Señor, que aún así seamos insistentes. Nosotros somos, por una parte, somos los de esta tarea, somos los que está diciendo, oye, ya va en la séptima trompeta, ya nadie se arrepintió. Y en el 10:11 dice, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Nosotros, ¿quién no ha sido tentado? ¿Quién no se ha preguntado nunca? Yo ya le compartí, no acepta. ¿Hasta cuándo le tengo que compartir? Siempre. El Señor dice, vuélvale a compartir. Sin embargo, a veces caemos en esa tentación, hermano. Ya le hablé 2 veces y hasta se enoja y no quiere.
Señor, voy otra vez. Vaya otra vez. ¿Pero para qué, Señor, si no se... Vaya otra vez. Se acabó. Así. Pero es que es el corazón de Dios, hermano. De que a veces uno anda regateándoselo a los demás. Cuando lo que dice aquí, Apocalipsis 10, el Señor un día lo hizo con nosotros. O sea, oye, estas señales que estamos viendo nosotros las vimos. O sea, antes de conocer al Señor, oye, se me enfermó un hijo. Y tan pronto salía del hospital, yo volví a tomar cerveza. ¿Verdad? Oye, se murió alguien de la familia. Es el Señor hablándote. Y al mismo velorio contando chistes. Y los ángeles diciendo, oye, ese es de lo peor, Señor. Mira, va a los velorios a contar chistes. Mira la cerveza que se toma. Mira las cosas que hace. Mira los lugares que visita. Esos éramos nosotros. Y el Señor le dijo, vaya a compartirles. Señor, mira lo que está haciendo. Mira, está engañando a su esposa. Mira, vaya a compartirles. Esos fuimos nosotros un día, ¿verdad? Y hoy somos enviados de parte del Señor para hacer esto. Mándalo. Hermano, ahí señalando el capítulo 10, versículo 10, donde dice, tomé el librito de la mano del ángel, y lo comí y era dulce en mi boca como la miel. O sea, ahí hace referencia a que cuando estamos alimentándonos de la palabra y cuando menciona pero cuando lo hube comido amargó mi vientre, ahí hay referencia a que cuando somos rechazados por predicarles la palabra, ¿no? Porque Sí, eso es lo que produce a veces, amargura es la palabra, ¿no? O sea, cuando uno está en pecado y no quiere dejarlo, pues no resiste, y ahí empiezan los ataques contra el que le está hablando. ajá. Pero te digo, ahí el que trae la palabra, por ejemplo, ahí el que dice, en el que lleva la palabra, me amargó mi vientre. A veces es lo que produce, como decía el hermano, cuando no quieren un folletito o algo, a veces te produce amargura. A veces hasta nos enojamos, es la verdad, ¿verdad? Dices, pues yo estuviera en mi casa con las patas en el sillón y vienes a hablar y nadie quiere. Dice, no, hombre, ya me voy. Pues el Señor dice, vámonos para atrás, vaya a hablarles, ¿verdad? Pero aquí la ves, oye, ¿por qué, Señor? Tú mismo, ¿por qué tanta insistencia, Señor? Si ellos no quieren. Porque yo un día lo hice contigo. Un día mandé a alguien a hablarte a ti. Un día mandé, exacto, ¿verdad? Entonces tienes que ir a dar de gracia lo que por gracia recibiste, ¿verdad? Pero te digo, ¿cómo encaja? ¿Cómo después de ver a nuestro Dios grande, todopoderoso, soberano, cómo domina el diablo, cómo domina el Abadón, cómo es el que manda mortandad, y se oye bien grandote, hermano? Y no sé, hasta tú puedes decir, y como que se derrite con nosotros, con el hombre, ¿sí? Oye, no te quieren, Señor, usted vaya a hablarles, yo lo voy a traer. A fuerza vaya a hablarle, le dice otra vez a Juan. Pero te digo, hoy nosotros estamos de este lado, hoy tienes que hablarle. Y te digo, yo creo que nos ha pasado mucho. Oye, ya le hablé 3, ¿cuántas más le hablo, Señor? 1000, las que sean necesarias. Oye, pero siempre que voy me corre, me echa agua caliente, me echa los perros. Pues va a ir otra vez aunque lo muerdan, ¿no? Y nosotros mismos a veces formamos parte de eso. Pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque un día el Señor lo hizo contigo. Un día el Señor así lo hizo contigo. O sea, nosotros éramos iguales. Nosotros veíamos tragedias y no nos arrepentíamos. Nosotros se nos podía morir un hijo y no nos arrepentíamos. Nosotros podíamos no tener para comer y no nos arrepentíamos. Hasta que el Señor tuvo piedad de nosotros y misericordia, ¿verdad? Entonces hoy nosotros somos estos, que dice, ya está la 7ª trompeta, ¿qué hacemos, Señor? Pues ya que se acabe. No, hay que ir a predicar otra vez. Oye, pero no se arrepienten, otra vez, o sea, sin pensar. El cristiano tiene que andar predicando sin pensar si quiere, si hace caso, si te hace bonita cara, si te hace mala cara. Hay que predicarle. Siempre hablamos, ¿te acuerdas de? Así como lo ves, Dios lo ama, ¿verdad? Así como hoy el 12 de diciembre vas a ver ahí las mañanitas de la Virgen y mira, papá, tú puedes caer con Dios, tanta idolatría. Él los ama, dice, y luego párese, levántese y vaya a hablarles, ¿verdad? Eso es el corazón del Señor, ¿verdad? Y a veces nos equivocamos nosotros, ¿no? Mira cuánta idolatría, y ves el fútbol lleno y mira todos tragando cerveza, Señor, y mira, y luego
Pues vaya a hablarles, hijo. Pues para eso está puesto el cristiano, no para decir qué malitos son, toman mucha cerveza. Pues háblales al que toma cerveza. Sí, así. Oye, mira aquellos que idólatras, los matachines bailando. Pues párese en medio de la peregrinación y hábleles, ¿verdad? De eso se trata el cristianismo. Y eso es lo que está haciendo el Señor aquí, ¿no? Aun cuando el cielo terminó diciendo el 9, nadie se arrepintió. Todas las señales y aún no se arrepentían. Y el Señor teniendo el poder y la soberanía, no se arrepintieron. No quisieron. Vámonos, adiós. No, ¿qué le dijo? Vuélvales a predicar. Vuélvales a predicar. Vuélvales a predicar. Insiste, hasta que le abran, túmbele la puerta si es preciso. Es el corazón del Señor, ¿no? O sea, te digo, pudiendo hacer tú, como que terminas el 9 y dices, y aún así nadie se arrepintió. Pues ya, papá, cierre la cortina, pues ya que espera. Vuélvales a predicar. Vuélvales a predicar. Les mandó predicar otra vez. Entonces eso muestra el corazón del Dios que tenemos, ¿no? Y te digo, no es tan difícil descubrirlo. Es más, no necesitábamos leer esto, porque un día los hizo así con nosotros, ¿no? ¿Cuánto tiempo nos terquearía el Señor? Yo creo que a cada quien tiempo distinto, ¿no? Pero a unos más, otros menos. Pero ¿cuánto tiempo nos terqueó? Pues es la palabra, ¿no? A nosotros. ¿Cuánto nos insistió? Allá poníamos, ¿cuánto tiempo nos persiguió el Señor? ¿Y cuánto tiempo le cerramos nosotros la puerta? No, porque un día Él lo hizo con nosotros, hoy nos manda a hacerlo con los demás. Y hoy estamos de su lado, ¿verdad? Ese mismo Dios que veíamos en el 9, lo todopoderoso que es, lo soberano, lo grande, hermano. Gracias a Dios que hoy estamos de su lado. Porque así con esa grandeza, imagínate, antes éramos tontas porque no lo conocíamos. Pero hoy hacerte del otro lado, por gusto, hermano, enemigo del Todopoderoso, pues imagínate a qué final vas a tener, ¿verdad? Pero hoy no somos contrarios, ¿no? Hoy no somos contrarios, Él nos dice que nos sacó de las potestades del diablo y nos trasladó al reino de su Hijo. De Él nos sacó de un lado y nos puso en el otro. O sea, por Él ya no somos enemigos. Hoy somos hijos de Dios. Pero yo cuando pienso eso, cuando eras enemigo de Dios, imagínate contra quién estabas peleando. O sea, ¿a qué le tirabas? Como quien dice, ¿verdad? Así es, ¿verdad? Pero hoy estamos de este lado. Entonces, no de repente, hermano, siempre. O sea que todos, hermano, ahí mismo en Job, bueno, durante toda la Biblia se ve, pero en ese pasaje que estábamos leyendo, hay que leer del 38 de Job hasta el final, es donde dice, Él le dijo al mar, hasta aquí y hasta aquí, Él le dijo al sol, vas a usar este tiempo y nomás, Él le dijo a la luna a qué hora salir, todos obedecen, hermano. Él le dijo a la tierra cómo va a girar, todos obedecen, el único desobediente es el hombre. ¿No? Y es como usted dice, oye, hasta el diablo lo obedece, ¿no? Es increíble, ¿no? Ahorita que mencionabas, hermano, de los que están en los estadios o los que van en las peregrinaciones y eso, entra ahí, aplicamos ahí el pasaje con la fe viene por el oír, ¿verdad? Y muchas de las veces pensamos, algunos por no querer hacer la voluntad de Dios, de que nos corresponde ir y predicarles, pensamos, no, pero pues si van a misa y ya no han oído de Dios, pero han oído de otro Dios. Así. ¿Cómo creerán si no han oído? Si no hay quien les prediga. Así. Entonces, voy a eso porque aún en grandes congregaciones cristianas, nada menos la semana pasada oía un predicador que decía que hoy te tienes que someter a tu pastor, lo que te diga y lo que ordene. Y aunque la Biblia dice que obedezcamos a Dios antes que a los hombres, dice no, primero hay que someternos al
Y hay que obedecerlo. Pero, y es increíble, por ejemplo, hablando de la predicación, hermano, que pues parece que no sé qué tienen los pastores contra la predicación, hoy al contrario, hoy frenan al pueblo. Yo la mayoría de testimonios que yo tengo es que, oye, yo quería, no, tienes que pedirle permiso al pastor. Y por lo regular no te dan para predicar. Sí, pues claramente va contra la palabra de Dios, pero le digo, la mayoría de los testimonios que me hablan es para eso, o sea, no, ¿cómo van a prohibir predicar? Aquí no es sepas o no sepas, y el Espíritu es el que va a hablar, al contrario, tú tienes que empujar a la gente a hablar, ¿verdad? Porque el Espíritu es el que, Dios es el que promete hablar por medio del hombre. O sea, aquí no se trata de capacitación y de que no. Muchos dicen, tienes que acabar, primero tienes que tomar un diplomado, no es un curso, ¿verdad? En muchos, es increíble, por eso atenta 100% contra lo que Dios nos manda, ¿verdad? Que es predicar el Evangelio, ¿verdad? Pero pues sí, ¿cómo vas a discernir si, como oye, el pastor dijo que no y la Biblia dice sométete? Pues me someto, es como estás diciendo. Uh-huh. Y sí, cuando antes era cree y se bautiza, así. Sí, hoy hay todo cursos para bautizar, cursos para predicar, cursos para... Es como si te encerraran o simplemente no te dejan dar testimonio lo que has creído. Uh-huh. O sea, no des testimonio lo que has creído, porque es lo que veo a los ojos como Pablo. Uh-huh. Lo que hemos creído. Así es. Lo que hemos palpado. Lo que hemos visto y oído, decían, eso es lo que habla. Un pasaje que decía, si Cristo predicara como predican en las iglesias de hoy, nunca lo hubieran matado. Pues sí, claro. Así es todo lo contrario, ¿no? Dice un aspecto de la palabra que dice que si nosotros no hablamos, hasta las piedras van a hablar por nosotros. Sería vergüenza para nosotros, ¿no? Porque sí, lógico que hay pastores que dicen no prediques, pero el cristiano de verdad se lo tiene que brincar, ¿verdad? O sea, porque la Biblia dice tienes que someterte a Dios antes que a los hombres, ¿no? Entonces sí, que las piedras hablaran en lugar, sería una vergüenza para nosotros, ¿verdad? Y la piedrita estaría en el cielo y nosotros ardiendo, ¿verdad? Pero yo creo que hasta aquí no ha sido todavía complicado, ¿no? Entender lo que llevamos. Pero sí vienen el 11, el 12 y el 13 de Apocalipsis, para mí sí son los más difíciles de entender. Entonces vamos a leer el primer párrafo del 11 y ahí nos quedamos como en la novela, ¿no? Para la otra semana. El 11 dice... Es el mismo contexto, acuérdate, dice, él me dijo, es necesario que profetices, él dice el 10, otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y luego dice, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mira el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Entonces ahí nos vamos a detener, pero ese es el más importante para saber los tiempos de lo que estamos hablando. Ese es el más importante. Si lo desciframos, vas a ver que podemos poner de cuándo pasó todo esto que estamos hablando, o si ya pasó, o si no pasó incluso, pero todo depende de ahí. Son los 42 meses, ahí sí nos va a llevar la relación a Daniel 9, ¿no? Entonces la otra semana vamos a hablar de eso, de Daniel 9, el que se lo traiga ya leído de tarea, pues va a haber para todo Daniel 9, porque las doctrinas que hay salieron nomás de Daniel 9:27 en adelante, pero nosotros hay que leer todo Daniel 9, ¿no? Y ahí ese es el que manda, hermano. Ese acontecimiento,
Porque es un acontecimiento cuando dice los gentiles van a hollar la santa ciudad. Distinguiendo ese acontecimiento, ese manda lo que es para atrás y lo que es para adelante, ¿verdad? Y el paralelo de ese es Daniel 9. Digo, tiene más, pero uno es Daniel 9. También vamos a ir a Mateo 24, pero ese es importante, ¿no? Y ese lo vamos a ver la otra semana, ¿no? No sé si alguien tenga dudas. Sí, ya.